El silencio del poder, la decisión secreta en Buckingham Palace. El eco de la ceremonia de coronación aún parecía resonar en la memoria colectiva cuando nuevas imágenes comenzaron a circular entre analistas y observadores de la realeza. En ellas un detalle aparentemente insignificante despertaba sospechas. Todos inclinaban la cabeza ante el rey, todos seguían el protocolo con absoluta precisión, excepto cuando la reina Camila pasaba. No era un error de protocolo, no era distracción, era algo más profundo, más incómodo. Un gesto silencioso, casi imperceptible, pero cargado de significado. La ausencia de reverencias, la rigidez de los cuerpos, las miradas evitadas. Todo sugería lo mismo, una fractura interna dentro del corazón de la monarquía. Según fuentes cercanas a Buckingham Palace, una decisión de enorme impacto habría sido tomada en absoluto secreto, sin anuncios oficiales, sin comunicados de prensa, sin ceremonia alguna que permitiera al público anticipar su alcance. El rey Carlos III habría firmado discretamente un documento interno de consecuencias profundas. La reducción drástica de la influencia simbólica y operativa de la reina Camila dentro de la estructura palaciega. Lo más inquietante para los observadores no era solo la decisión, sino la forma en que fue tomada. No parecía un impulso ni una reacción emocional. Todo indicaba planificación, deliberación y un proceso prolongado de análisis interno. Una decisión que, según algunos asesores, habría sido gestada durante meses en los pasillos más privados del poder. Detrás de esta medida se encontraría una creciente preocupación dentro de la familia real. En los últimos meses, Camila habría ampliado progresivamente su presencia en decisiones relacionadas con activos reales, inversiones y administración de propiedades vinculadas a la corona. Lo que comenzó como participación simbólica habría evolucionado, según estas versiones, hacia una influencia mucho más activa y directa. Ese cambio no pasó desapercibido. En el entorno del palacio comenzaron a surgir tensiones. Algunos miembros del personal hablaban en voz baja de una expansión silenciosa de autoridad. Otros mencionaban cambios en la dinámica interna que, aunque no visibles para el público, eran profundamente significativos para quienes trabajan dentro de la institución. El punto de quiebre habría llegado cuando Camila expresó interés en obtener un mayor control sobre ciertos fondos históricos de la corona, incluyendo estructuras financieras tradicionalmente gestionadas con extrema cautela. Para los asesores legales, aquella solicitud representaba un precedente sin precedentes en la historia moderna de la monarquía británica. Fue entonces cuando el rey, según estas versiones, comenzó a considerar seriamente una intervención directa. En el despacho privado de Carlos III, la escena habría sido silenciosa, casi solemne. La luz gris de Londres atravesaba las ventanas del palacio mientras el monarca permanecía sentado frente a un escritorio de incrustaciones antiguas. Delante de él reposaba un documento encuadernado en cuero verde oscuro. No era un texto ceremonial ni una declaración pública. Era una orden interna, cuidadosamente redactada, que redefinía el equilibrio de poder dentro de la administración real. El contenido del documento era claro: reorganización del control financiero, establecimiento de nuevos mecanismos de supervisión y la suspensión de ciertas autorizaciones previamente concedidas. En términos prácticos, esto significaba que la capacidad de influencia directa de la reina sobre decisiones clave quedaba severamente limitada. El gesto no era abiertamente confrontativo, no había destituciones visibles ni anuncios humillantes. Era, en cambio, una operación silenciosa, diseñada para pasar desapercibida ante el público mientras transformaba profundamente la estructura interna del palacio. La relación entre Carlos y Camila, sin embargo, no puede entenderse sin su complejidad histórica. Unidos por décadas de una historia compartida que sobrevivió a escándalos, críticas y juicios públicos, su vínculo siempre ha oscilado entre la lealtad personal y las presiones institucionales. Desde su matrimonio en 2005, Camila pasó de ser una figura controvertida a convertirse en consorte real. Durante años, su papel fue principalmente simbólico, enfocado en la representación y el acompañamiento institucional. Sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente en los últimos años, su presencia dentro del núcleo de decisiones habría aumentado progresivamente. Según algunas interpretaciones internas, este cambio coincidió con un periodo de preocupación creciente sobre la estabilidad futura de la monarquía. A medida que el rey enfrentaba desafíos de salud y carga institucional, el equilibrio de poder dentro del palacio comenzó a reconfigurarse de manera sutil. Fue en ese contexto donde surgieron las tensiones más delicadas.
no como confrontaciones abiertas, sino como desacuerdos estratégicos sobre el futuro de la institución y la protección de sus recursos. En el entorno del rey, figuras como el príncipe William y la princesa Anne habrían mostrado apoyo a una mayor contención del poder interno, buscando preservar la estabilidad de la corona frente a cualquier percepción de fragmentación o conflicto de intereses. La firma del documento marcó, según testigos indirectos, un antes y un después. El sonido de la pluma sobre el papel fue descrito como breve, casi insignificante, pero su impacto simbólico fue inmenso. En ese instante, una parte del equilibrio interno del palacio cambió de forma irreversible. La reina, aunque no despojada de su título ni de su posición pública, habría visto reducida su capacidad de influencia en áreas estratégicas. Su papel, al menos en términos administrativos, quedó redefinido bajo un sistema de supervisión compartida en el que su voz ya no era determinante. En los pasillos del palacio, el silencio posterior fue más elocuente que cualquier declaración oficial. Los empleados, acostumbrados a leer entre líneas, comprendieron que algo fundamental había cambiado. No hacía falta una comunicación formal para percibirlo. Bastaban las miradas, los cambios de tono, la nueva cautela en cada conversación. Sir Edward, uno de los asesores más antiguos del rey, habría sido testigo directo de este momento desde la discreción de su posición. Con años de experiencia en crisis internas, comprendió de inmediato la magnitud del movimiento. No era simplemente una reorganización administrativa, era una redefinición del poder en el corazón mismo de la monarquía. El rey, agotado por semanas de tensión invisible, observa en silencio los documentos que reposan sobre su escritorio. No hay testigos en la habitación más allá del tic constante de un reloj antiguo y el reflejo tenue de la luz sobre el cristal. Sabe que la firma que está a punto de estampar no es un simple acto administrativo, sino un punto de no retorno. Es necesario, murmura para sí mismo, como si intentara convencerse de que la decisión pertenece a la lógica y no al dolor. En este escenario, la reina Camila no es presentada como una figura unilateral, sino como parte de una dinámica compleja en la que ambiciones, temores y presiones institucionales han ido deformando la intimidad del poder. Durante los días previos, la atmósfera en el palacio se ha vuelto densa, aunque nadie pronuncie abiertamente la causa. Las conversaciones se reducen, los gestos se enfrían y los silencios adquieren un peso casi físico. Lo que antes era complicidad ahora se transforma en distancia cuidadosamente medida. En este relato, la tensión no estalla de forma dramática, sino que se filtra lentamente, como una humedad persistente que va debilitando los cimientos de lo que parecía inquebrantable. Cada cena compartida, cada reunión formal, cada intercambio de miradas se convierte en un terreno minado de interpretaciones. Camila, descrita en este contexto como una figura de gran inteligencia política y sensibilidad hacia el entorno público, comienza a percibir que su influencia dentro de la estructura palaciega ya no es la misma. Sus propuestas, antes recibidas con atención, ahora encuentran respuestas evasivas. Sus iniciativas generan dudas donde antes había asentimiento. Sin embargo, en lugar de un conflicto abierto, lo que se instala es una coreografía de cortesía fría, en la que cada palabra es cuidadosamente medida para evitar el estallido de una crisis mayor. El rey, por su parte, interpreta este cambio no solo como una diferencia de criterios, sino como una amenaza a la armonía institucional que considera esencial para la continuidad de la monarquía. En paralelo, otras figuras de la familia real imaginada comienzan a ocupar un papel decisivo en el equilibrio interno. La princesa Ana, representada como una voz de tradición y estabilidad, observa con preocupación la evolución de los acontecimientos. El príncipe Guillermo, heredero de una responsabilidad futura, se muestra atento a cada señal de fractura, consciente de que cualquier inestabilidad en el presente puede convertirse en un problema estructural en el futuro. Entre ambos se forma una alianza discreta, no basada en conspiraciones explícitas, sino en una comprensión compartida de lo que está en juego, la preservación de la institución por encima de las tensiones personales. A medida que avanza esta narrativa, el palacio deja de ser un espacio únicamente ceremonial para transformarse en un escenario de decisiones estratégicas. Las reuniones ya no son solo formales, se convierten en espacios donde se evalúan riesgos, se interpretan intenciones y se anticipan consecuencias. Los asesores, los consejeros y las figuras cercanas al núcleo del poder actúan como engranajes silenciosos de una maquinaria que nunca se detiene.
Cada gesto es observado, cada ausencia es registrada, cada cambio de tono es analizado. Sin embargo, lo más significativo de este relato no es la existencia de bandos o decisiones extremas, sino la progresiva erosión de la confianza. El rey, atrapado entre su deber institucional y sus vínculos personales, comienza a retirarse emocionalmente. Encuentra refugio en actividades solitarias, en la rutina meticulosa de tareas que no exigen diálogo. La reina, a su vez, mantiene la compostura pública mientras lidia en privado con la sensación de que el espacio que ocupa en la vida del monarca se reduce de forma irreversible. Ninguno de los dos expresa abiertamente el dolor, pero ambos lo perciben como una presencia constante. El momento decisivo llega en un entorno apartado del esplendor habitual del palacio. En una sala discreta, lejos de banquetes y ceremonias, se reúne un pequeño grupo de figuras influyentes. No hay discursos grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo documentos, miradas firmes y la conciencia compartida de que cualquier decisión tomada allí tendrá repercusiones profundas. En este contexto, la noción de protección de la corona se convierte en el eje central de todas las argumentaciones, aunque su interpretación varía según quien la invoque. William pasaba largas horas revisando informes financieros, organigramas y mapas internos de influencia. A simple vista, eran documentos administrativos rutinarios, pero para él, cada línea revelaba una transformación profunda. Su mirada se detenía una y otra vez en los nombres colocados estratégicamente en puestos clave, figuras introducidas o promovidas por Camila en los últimos meses. No era un descubrimiento repentino, sino la confirmación de una tendencia que ya no podía ignorarse. Una sensación densa se instalaba en su pecho. No era odio ni resentimiento personal, sino una forma más compleja de responsabilidad. La responsabilidad de preservar lo que consideraba el legado de su familia, de su abuela y de la institución que definía la identidad de la nación. En su mente, el problema no era solo Camila como persona, sino el nuevo equilibrio de poder que comenzaba a inclinarse fuera del control tradicional de la corona. Frente a él, la princesa Anne observaba en silencio. Sus manos entrelazadas descansaban con firmeza sobre la mesa de madera pulida, mientras su mirada analizaba cada documento sin necesidad de leerlo en detalle. Para ella, la estabilidad de la monarquía no era una opción entre muchas, sino un principio absoluto. Cualquier elemento que la amenazara, incluso si provenía del interior mismo del sistema, debía ser corregido con precisión quirúrgica. Anne no mostraba emoción visible. Su frialdad no era indiferencia, sino cálculo. Cada decisión parecía pasar por un tablero invisible donde las piezas no representaban personas individuales, sino funciones, riesgos y consecuencias. La cuestión central no era cómo eliminar a Camila del escenario, sino cómo neutralizar su influencia sin provocar un escándalo público que debilitara aún más la institución. El plan comenzó a formarse de manera gradual, como una arquitectura invisible construida a base de silencios compartidos y notas escritas a mano. No hubo grandes discusiones ni enfrentamientos ideológicos. Solo una serie de asentimientos discretos entre personas que, aunque no siempre coincidían en sus emociones, compartían una misma conclusión: la situación debía ser contenida desde dentro. La estrategia elegida evitaba cualquier confrontación directa. En lugar de atacar, decidieron reconfigurar. Las estructuras que Camila había consolidado serían progresivamente absorbidas por organismos más amplios, supervisados por William y otros miembros de la familia real. Las reuniones donde antes ella ocupaba el centro serían reemplazadas por comités técnicos, donde su presencia ya no sería necesaria. Todo se presentaba bajo un lenguaje cuidadosamente neutro: modernización, eficiencia, optimización institucional. Palabras diseñadas para ocultar su verdadero impacto. No había decretos dramáticos ni anuncios visibles, solo una sucesión de ajustes administrativos que en conjunto alteraban profundamente el equilibrio de poder. El documento final, colocado frente a William, era especialmente revelador. Reducía las funciones de la reina a actividades ceremoniales y benéficas, eliminando su capacidad de intervenir en decisiones financieras o nombramientos estratégicos. En apariencia, conservaba su título y su prestigio. En la práctica, la confinaba a una esfera simbólica, cuidadosamente separada del control real. William comprendió entonces la verdadera naturaleza del plan. No se trataba de destronar, sino de aislar.
una forma de poder que no se impone con violencia, sino que se retira lentamente del alcance de su objetivo hasta dejarlo intacto en apariencia, pero vacío en esencia. Una jaula dorada construida con palabras administrativas. Cuando la reunión terminó, no hubo alivio, solo la sensación de haber cruzado un umbral irreversible. Al salir al pasillo, William observó a los empleados moverse con normalidad, ajenos a la decisión que acababa de redefinir el futuro de la monarquía. Esa desconexión entre lo cotidiano y lo decisivo le resultó inquietante, pero también reconfortante en su lógica interna. El cambio era silencioso, por lo tanto, controlado. Sin embargo, en otra parte del palacio, Camila comenzaba a percibir las primeras fisuras. No eran ataques frontales, sino ausencias. Reuniones canceladas sin explicación clara, agendas modificadas sin consulta previa, invitaciones que dejaban de llegar. Al principio pensó que se trataba de errores administrativos aislados, pero los errores comenzaron a acumularse con demasiada coherencia. Una mañana, una notificación en su tableta informó que la reunión del Fondo Estratégico de Caridad que ella presidía había sido pospuesta indefinidamente debido a una reestructuración interna. No hubo llamada personal ni explicación directa, solo una frase fría, redactada con precisión burocrática. El golpe no fue el anuncio en sí, sino la ausencia de diálogo. Por primera vez, Camila sintió que el sistema no discutía con ella, simplemente la ignoraba. Los cambios se extendieron como una red invisible. En cenas privadas, su presencia dejó de ser solicitada. En reuniones diplomáticas internas, los documentos que antes revisaba en tiempo real ahora le llegaban después de que las decisiones ya habían sido tomadas. Incluso en los pasillos del palacio, los empleados que antes la saludaban con respeto comenzaban a evitar el contacto visual, como si su figura hubiera adquirido una densidad incómoda. La sensación de aislamiento creció hasta volverse física. Camila caminaba por los corredores como si atravesara un espacio que ya no le pertenecía. Cada gesto de los demás reforzaba una verdad que aún no se había pronunciado en voz alta. Algo había cambiado en la estructura de poder, y ella ya no ocupaba el mismo lugar dentro de ella. El momento decisivo llegó de forma casi accidental. Al pasar cerca de una sala de estado, Camila vio a William y Catherine en plena reunión con representantes de la administración de la corona. Documentos oficiales estaban extendidos sobre la mesa, y la conversación fluía con naturalidad. No había tensión, ni conflicto, ni necesidad de justificar la escena. Lo más perturbador era precisamente eso, la normalidad. Catherine ocupaba su espacio con seguridad, recibiendo informes con una familiaridad que sugería continuidad, no ruptura. Para Camila, aquella imagen fue más impactante que cualquier confrontación directa. No estaba siendo expulsada de manera violenta, estaba siendo reemplazada de forma orgánica, como si su ausencia ya hubiera sido prevista. El poder, comprendió entonces, no siempre cambia de manos con ruido. A veces simplemente se redistribuye hasta que la antigua estructura deja de ser funcional. Y cuando eso ocurre, la transición puede ser tan suave que resulta casi imposible señalar el momento exacto en que comenzó. En Buckingham, los cambios continuaban desarrollándose bajo la superficie de la rutina diaria. Nadie proclamaba victorias ni derrotas. Sin embargo, cada decisión administrativa, cada reorganización silenciosa y cada documento firmado sin su intervención consolidaban una nueva realidad. Camila comprendió demasiado tarde que los hilos de influencia que había anudado con paciencia durante años estaban siendo desmantelados uno a uno. No de forma abrupta ni escandalosa, sino con una precisión fría, casi quirúrgica, que convertía cada movimiento en una pérdida irreversible sin necesidad de confrontación directa. Las figuras clave que durante tanto tiempo le habían sido leales dentro del palacio comenzaron a desaparecer de los espacios donde realmente se tomaban decisiones. Algunos fueron trasladados a funciones puramente ceremoniales, donde su presencia era decorativa pero su voz carecía de peso. Otros fueron reasignados a oficinas secundarias, lejos de cualquier núcleo de influencia real. En su lugar comenzaron a aparecer nuevos rostros, jóvenes, eficientes, discretamente formados en la disciplina institucional y, sobre todo, leales a la línea de sucesión representada por el príncipe William. No era una sustitución evidente a ojos del público, pero dentro de Buckingham Palace el cambio era innegable. El equilibrio de poder se reescribía en silencio.
Cada noche, durante las cenas privadas con el rey Carlos III, Camila intentaba encontrar algún indicio, alguna grieta en esa calma inquietante que la rodeaba. Buscaba una mirada, una palabra, un gesto que revelara que aún compartían la misma comprensión del presente, pero el rey permanecía inalterable. Hablaba del clima, de proyectos de conservación forestal, de asuntos triviales cuidadosamente elegidos. Nunca mencionaba los movimientos internos, ni los cambios de personal, ni las decisiones que estaban transformando la estructura de poder del palacio. Su silencio no era olvido ni distracción. Era un mensaje calculado, tan firme como cualquier decreto escrito. Camila empezó a sentir que el aire a su alrededor se volvía más pesado con cada día que pasaba. No había una ruptura explícita, ni una declaración de conflicto. Sin embargo, la realidad era innegable, ya no era una pieza central en la gobernanza de la monarquía. Había sido desplazada hacia un papel periférico, reducido, casi ornamental. La conciencia de esa transformación no llegó como un golpe único, sino como una erosión constante. Su influencia no fue retirada de forma dramática, sino disuelta lentamente, como si la estructura misma que la sostenía hubiera dejado de reconocerla. Era una desaparición sin espectáculo, lo que la hacía aún más devastadora. Lo más cruel de aquel proceso era su naturaleza intangible. No había un enemigo visible al que enfrentar, ni una orden pública contra la que rebelarse. Solo decisiones encadenadas, ajustes administrativos, cambios discretos en la arquitectura del poder que, en conjunto, la dejaban sin terreno firme bajo los pies. La frustración acumulada terminó por quebrar su paciencia una tarde en la que el palacio parecía teñido por un crepúsculo encendido. El sol poniente proyectaba tonos rojizos sobre los ventanales de Buckingham Palace, como si el edificio entero ardiera en silencio. Camila, ya incapaz de sostener la compostura habitual, sintió cómo la tensión interna se convertía en un impulso incontrolable. Los pasillos, que antes recorría con autoridad serena, se transformaron en un corredor hostil. El eco de sus pasos, rápidos y decididos, resonaba como un tambor de guerra sobre el suelo de madera. Nadie se atrevía a detenerla. Nadie parecía dispuesto a intervenir. Sin esperar anuncio ni permiso, empujó las puertas del despacho privado del rey. El interior estaba sumido en una quietud absoluta. Carlos III permanecía sentado junto a la ventana, inmóvil, observando algo que no estaba en la habitación sino en su propio pensamiento. La tensión entre ambos llenó el espacio de inmediato, denso y sofocante, como si el aire hubiera perdido su capacidad de circular. Camila no habló al principio. Su silencio estaba cargado de reproche. Su mirada exigía respuestas que llevaban semanas acumulándose en forma de sospechas y desplazamientos invisibles. Finalmente, la confrontación se hizo inevitable. El rey giró lentamente su silla. Su expresión ya no contenía la calidez distante de otros tiempos. Tampoco había ira. Solo una serenidad fría, definitiva, la mirada de alguien que ya había tomado una decisión irreversible mucho antes de ese instante. Entre ellos no se intercambiaron palabras iniciales, solo un silencio pesado, casi físico, que contenía toda la historia de su ruptura. Entonces, Carlos deslizó un delgado dossier hacia el borde de la mesa. Camila lo reconoció antes de abrirlo. Era el documento que había sellado en secreto el cambio estructural del poder interno del palacio. Al pasar las páginas, comprendió con creciente horror la magnitud de lo que había ocurrido. Cada cláusula era una limitación, cada párrafo una barrera. Su acceso a decisiones financieras y administrativas había sido retirado, redistribuido o sometido a supervisión externa. No era una destitución formal, era algo más sofisticado, una neutralización funcional. El rey observaba en silencio, con las manos entrelazadas. Su postura transmitía una convicción inquebrantable. Para él, la monarquía no era un espacio de ambición personal, sino una institución que debía preservarse incluso a costa de las relaciones más íntimas. La decepción en su mirada era más elocuente que cualquier discurso. No veía únicamente a una esposa enfrentada a decisiones políticas, sino a alguien que había cruzado una línea que él consideraba innegociable. El golpe definitivo llegó cuando colocó sobre la mesa una carta firmada conjuntamente por la princesa Anne y el príncipe William. Al ver ambos nombres unidos en el mismo documento, Camila comprendió que no se trataba de una disputa individual, sino de una estructura de poder cuidadosamente alineada. No estaba frente a un marido dudoso ni a un rey aislado.
Estaba frente a un sistema entero que había cerrado filas. Durante semanas, mientras ella creía estar consolidando su posición, otros habían estado construyendo una arquitectura de contención. William, con su visión de continuidad dinástica, y Anne, con su disciplina institucional, habían reforzado un perímetro invisible alrededor del rey. Todo había sido diseñado para limitar cualquier desviación que pudiera comprometer la estabilidad futura de la corona. Camila sintió como algo dentro de ella cedía. No era solo pérdida de poder, sino la comprensión de su aislamiento absoluto dentro del propio sistema que había intentado influir. Sus manos, antes firmes al sostener documentos estratégicos, ahora temblaban ligeramente. La seguridad que la había acompañado durante años se desmoronaba frente a una lógica más antigua y más fuerte, la supremacía del deber sobre el deseo. El silencio del rey continuaba. No había consuelo, ni negociación, ni promesa de reconciliación, solo observación, como si el juicio ya hubiera sido emitido y no quedara más que su ejecución emocional. Cuando la luz del atardecer desapareció por completo, la habitación pareció hundirse en una penumbra irreversible. Camila dio un paso atrás, sintiendo que el espacio mismo se cerraba sobre ella. En ese instante comprendió que seguía siendo reina solo en el nombre, pero no en el centro del poder real. Aunque el Palacio de Buckingham no emitió ningún comunicado oficial, la opinión pública comenzó a percibir, de forma gradual pero innegable, un cambio de energía en el corazón de la monarquía británica. No fue una transición abrupta ni anunciada con fanfarrias institucionales, sino un desplazamiento sutil, casi imperceptible, que terminó reconfigurando por completo la percepción del poder real. En los pasillos donde antes resonaban decisiones compartidas y equilibrios delicados, comenzó a instalarse una nueva narrativa, la del futuro encarnado por el príncipe Guillermo y la princesa Catalina. El proceso de transformación no se manifestó mediante declaraciones, sino a través de presencias. Camila, antaño figura central en el engranaje simbólico de la corona, fue desapareciendo progresivamente del foco público. Su ausencia no fue explicada ni dramatizada, simplemente ocurrió. En su lugar, emergió una imagen cuidadosamente reforzada de continuidad institucional protagonizada por los príncipes de Gales. Guillermo y Catalina comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en actos oficiales, proyectando una combinación de cercanía, disciplina y estabilidad que rápidamente captó la atención de los medios y del público. Cada aparición pública de la pareja parecía diseñada para transmitir un mensaje inequívoco. La monarquía no solo sobrevivía al cambio, sino que lo utilizaba como una herramienta de renovación. Sus gestos eran medidos, sus palabras precisas, pero lo que más destacaba era la sensación de naturalidad construida con meticulosa estrategia. Catalina, en particular, asumió un papel cada vez más visible en la esfera de las responsabilidades institucionales. Vestida con una elegancia sobria y una presencia firme, comenzó a hacerse cargo de patronazgos y compromisos que, en otros tiempos, habían estado asociados a figuras de mayor antigüedad dentro de la estructura real. El desplazamiento de estas responsabilidades no fue presentado como una ruptura, sino como una evolución lógica dentro de la institución. Sin embargo, para quienes observaban con atención, resultaba evidente que el equilibrio interno había cambiado de forma irreversible. La transición fue tan suave en su ejecución que casi resultaba cruel en su efecto. No hubo escándalo, ni conflicto público, ni confrontación abierta. Solo una sustitución silenciosa que dejaba atrás la memoria de una influencia anterior. El punto simbólico de esta transformación tuvo lugar durante una ceremonia conmemorativa en la abadía de Westminster. Bajo las bóvedas históricas del templo, los ojos de millones de espectadores se centraron en Guillermo y Catalina mientras encabezaban el desfile institucional. Su presencia no solo representaba continuidad, sino también legitimidad proyectada hacia el futuro. La juventud, la estabilidad y la imagen de servicio desinteresado se consolidaron como los nuevos pilares de la narrativa monárquica. Entre las filas más discretas del público, un asiento vacío en la primera línea llamó la atención de algunos observadores. No fue anunciado ni explicado, pero su ausencia, en medio de una ceremonia cuidadosamente coreografiada, funcionó como un símbolo involuntario de lo que había sido desplazado del centro del poder. La monarquía, en su esencia más pública, había reorganizado sus prioridades sin necesidad de palabras. El rey Carlos, por su parte, avanzaba con una serenidad que contrastaba con las tensiones del pasado reciente.
Su expresión, contenida pero firme, reflejaba una aceptación profunda del curso que habían tomado los acontecimientos. En su mirada hacia su hijo no había incertidumbre, sino una confianza consolidada por decisiones difíciles tomadas en silencio. Para él, el futuro de la institución no dependía de nostalgias personales, sino de la capacidad de adaptación a un entorno cambiante. En este contexto, la figura de Camila quedó relegada a un plano cada vez más distante. Sin necesidad de explicaciones públicas, su presencia en la vida institucional se fue desvaneciendo hasta convertirse en una ausencia estructural. En el imaginario colectivo, su nombre dejó de asociarse a la acción para convertirse en recuerdo. Un recuerdo que no desaparece de forma inmediata, pero que pierde progresivamente su relevancia en la narrativa dominante. Mientras tanto, en los espacios privados alejados de la pompa ceremonial, la vida continuaba con una quietud diferente. Allí, lejos de las cámaras y los discursos oficiales, se insinuaba una realidad menos visible, la de una mujer que había ocupado un lugar central en el tablero del poder y que ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de su desplazamiento. La imagen de Camila, sentada junto a una ventana contemplando el paisaje distante, se convirtió en una representación simbólica de esa transición. No había ruido, ni confrontación, ni resistencia visible, solo el peso del silencio. Este silencio, sin embargo, no era vacío. Estaba cargado de interpretaciones, juicios y narrativas externas que buscaban dar sentido a lo ocurrido. Para algunos, Camila representaba el riesgo inherente de la ambición dentro de estructuras rígidas, donde el poder no solo se ejerce, sino que también se controla mediante equilibrios invisibles. Para otros, era una figura que había sido progresivamente aislada por dinámicas internas más grandes que cualquier individuo, víctima de una maquinaria institucional que privilegia la estabilidad por encima de la permanencia personal. La pregunta sobre su responsabilidad o su destino quedó flotando en el debate público. ¿Fue su ambición el motor de su caída, o fue simplemente una pieza que dejó de encajar en un sistema que exige adaptación constante? La respuesta, como ocurre en muchas narrativas de poder, no es absoluta. En los entornos donde la política, la tradición y la imagen pública se entrelazan, las verdades rara vez son simples. Lo que sí resulta evidente es que la monarquía, como institución, había reafirmado su capacidad de regeneración. Sin crisis declaradas ni rupturas explícitas, había reconfigurado su centro de gravedad hacia una nueva generación de representantes. Guillermo y Catalina no solo heredaban funciones, sino también el peso simbólico de una continuidad cuidadosamente preservada. Su ascenso no fue una conquista súbita, sino el resultado de un proceso gradual de desplazamiento, observación y ajuste. Cuando las campanas de la abadía resonaron sobre Londres al final de la ceremonia, no anunciaban únicamente el cierre de un evento, sino la consolidación de una narrativa. Una narrativa en la que el tiempo, la institución y la percepción pública convergían para definir un nuevo capítulo. En ese eco prolongado, la historia de Camila quedaba integrada no como un final abrupto, sino como una transición más dentro del ciclo constante de la monarquía.